Hoy les presentamos un transcodificador de audio y video. Primero, veamos esta imagen del producto real, listo para envío. El panel frontal muestra transcodificación multicanal, lo que significa que este equipo puede procesar muchos programas. Este es el panel trasero. El panel trasero define sus entradas. ¿Cuál es nuestra entrada? Puerto IP de 1 gigabit. Bien, su entrada admite cualquier formato y cualquier protocolo. ¿Qué significa esto? Ya sea que la entrada sea HLS, M3U8, UDP o RTMP, podemos transcodificar todos estos formatos a cualquier salida para satisfacer sus necesidades de red. Su red puede ser satelital, internet o una red local IP. Bien, el protocolo. Por otro lado, su formato de video, ¿de qué a qué se convierte? ¿Por qué necesitamos este transcodificador? Es para convertir la señal de entrada original al formato de video que usted necesite. Por ejemplo, podemos tomar MPEG 1, 2, BC1, BP8, H264, H265 y convertirlo a formatos H264 o 265. ¿Por qué transcodificar? Su red determina si debe transmitir en H264 o 265 y requiere una tasa de bits menor. Entonces, ¿cuántos programas puede procesar realmente este transcodificador? Según esta tabla de pruebas, en 4K a 50 o 25 cuadros, podemos procesar entre 5 y 6 programas. También admite formatos como 1080p, 1080i, SD y HD, alcanzando un máximo de 70 a 76 programas en total. Esta es nuestra versión básica. También tenemos una versión avanzada que puede procesar más de 100.